Bien, hola nuevamente. Después de haber trabajado en el taller, algo entretenido, ahora corresponde que yo presente el tema de perdón a mi prójimo. Ustedes saben que Amigo de Jesús todos los meses presenta un tema. Entonces hoy me correspondió y perdón a mi prójimo es un tema que puede servir también un poco de ayuda para que comprendamos qué significa perdonar al prójimo. Dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 6 versículo 12, dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y quiero que pongan atención porque estamos pidiéndole al Señor que perdone nuestras deudas o nuestras ofensas, nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, es un texto que claramente el Señor nos deja comprometidos a perdonar. Él perdona primero y Él espera que nosotros también perdonemos. El perdón a mi prójimo es una de las virtudes que debe desarrollar un discípulo de Jesucristo. Si nos consideramos discípulos de Jesucristo, de todas maneras tenemos que ejercer, tenemos que practicar, tenemos que hacernos dueños de esta virtud. La palabra de Dios dice en San Mateo capítulo 18 versículo 35, dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Nuevamente el Señor nos pone aquí, ¿no es cierto? No quiero decir contra la pared, pero nos está empujando y nos dice, perdonemos las ofensas a los hermanos, o a nuestros amigos, a nuestros parientes, a nuestros vecinos, en fin, perdonemos, porque si no lo hacemos, nuestro Padre Celestial tampoco lo hará. Ustedes saben que el Señor Jesús murió en la cruz y siempre decimos que el Señor perdonó todos nuestros pecados, nuestras ofensas. Pero el problema es que como seres humanos caídos hemos seguido pecando porque llevamos ese pecado en nosotros, esa desobediencia. Después en Marcos capítulo 11 versículo 25 dice, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Nuevamente el Señor nos está combinando a que perdonemos. Si estamos orando y tenemos algo contra alguien, tenemos que perdonarlo. No podemos inclinarnos frente al Señor para pedirle algo teniendo una deuda que Él no quiere que tengamos. Hasta ahora, en relación con las virtudes que un discípulo de Jesucristo debiese mostrar, hemos analizado la sumisión al Señor, la sujeción al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, la fidelidad, la responsabilidad, el ser perdonado por Dios y la sanidad interior. Ahora vamos a hablar del perdón a mi prójimo. Una cosa es ser perdonado por Dios y otra es que nosotros perdonemos a nuestros prójimos que nos han dañado en alguna forma. El perdón al prójimo está íntimamente relacionado con la gracia de Dios y forma parte de la sanidad interior. Difícil tarea es perdonar al prójimo, no es fácil. Y lo digo como experiencia como cristiana. Todos alguna vez hemos sido ofendidos o dañados por alguien en algún momento de nuestras vidas. A veces por alguien de nuestra propia familia o por amigos que en circunstancias inesperadas se transforman en enemigos o según el nivel de daño que nos hagan. A veces son simples ofensas que pueden pasar rápido, la herida se puede cerrar luego.
pero otras veces es verdaderamente una herida profunda y es un daño en nuestra alma. Pero si nosotros hablamos de dolor y de daño, porque eso son heridas y causan dolor en el alma, existe una persona que fue más dañada que nosotros. Jesús recibió el máximo daño que puede recibir una persona. Fue golpeado, fue herido, fue vejado, escupido, etc. También su alma recibió vejámenes terribles, burlas, desprecios, insultos. El dolor psicológico que vivió en los momentos anteriores a la tortura que le hicieron, cuando se retiró al monte de los olivos y lloró lágrimas de sangre, pidiendo a su padre que hiciera su voluntad le quitara esa copa de amargura, que es una petición que la hizo aún sabiendo que la voluntad del Padre era que Él fuese colgado en la cruz, fuese sacrificado. Aún así, era tanto el dolor que él sentía por el daño, por la ofensa, por los insultos y por todo lo que le esperaba y sabía que le iba a ocurrir, que tenía un dolor terrible en el alma. Estando colgado en la cruz, en el monte Calvario, sus enemigos seguían burlándose de él. E incluso cuando él manifestó tener sed, le dieron una esponja con vinagre. ¿Se imaginan una persona con una terrible sed y que nos den a beber vinagre? Así todo él dijo. En Lucas 23, 24 lo podemos encontrar. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese momento, como hombre, estaba pidiendo a su padre que perdonara a esos prójimos que lo estaban torturando en la cruz, que se estaban burlando de él. Ellos no tenían conciencia que estaban torturando hasta morir al Rey de Reyes. Pero este rey los amó y los perdonó. Eran sus prójimos. Jesús nos estaba dando el máximo ejemplo de perdón al prójimo. ¿Y qué nos queda a nosotros? Somos llamados entonces a imitar a Jesús. Hay que intentarlo. Es difícil porque somos personas llenas de defectos, nos emocionamos, nos enojamos, nos ofendemos rápidamente por algo. Eso nos pasa, es normal, somos personas, todos somos así. Es difícil encontrar una persona que sea tan serena, tan ecuánime, tan tolerante, casi perfecta. Pero así todo vamos a ver otro ejemplo de perdón al prójimo. Vamos a recordar la historia de José, hijo de Jacob. Sus hermanos le tenían envidia porque era el hijo más amado por su padre y además incrementó la envidia un sueño que él tuvo. Entonces, en Génesis capítulo 37, en los versículos del 6 al 9, él les dijo, os ruego que escuchéis este sueño que he tenido. He aquí estábamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron. Lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Y tuvo otro sueño. Y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he tenido aún otro sueño. Y he aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Estos sueños provocaron tanto odio a sus hermanos e incluso enojo a su padre, Jacob. Pues claramente la interpretación del sueño era que estaban diciendo que sus padres y sus hermanos un día iban a estar inclinados frente a él como autoridad. Claramente era un sueño premonitorio, como vamos a ver ahora. José tenía en ese tiempo 17 años, cuando sus hermanos, debido al odio que le tenían, decidieron primero echarlo en un pozo, en el desierto, un pozo. Era un pozo que estaba seco.
y dejarlo allí para que se muriera. Pero luego se arrepintieron y lo vendieron a un grupo de mercaderes ismaelitas que iban camino a Egipto. O sea, ganaron un dinero con la venta de su hermano. Era tanto el odio que le tenían. El tiempo pasó y José fue finalmente reconocido por el faraón en sus habilidades. Estando en Egipto, pasaron muchas cosas. Una de las habilidades que tenía y que el faraón aplaudió mucho fue la capacidad que él tenía para interpretar sueños, justamente. Y luego, además, en sus habilidades de mayordomo, de mayordomía, una virtud de mayordomía. Predijo que Egipto iba a tener 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Pero José fue nombrado por el faraón como gobernador y para vivir en el palacio del faraón, y este decretó que todos debían inclinarse frente a él y reconocerlo como autoridad. Ahí están empezando a cumplirse los sueños de él. José, como buen administrador, en el tiempo de abundancia, porque, bueno, él predijo que iban a tener 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez. Entonces, él como buen administrador juntó mucho grano, mucho alimento para los tiempos de escasez. Y así como en Egipto había tiempo de escasez, también lo había en otras zonas fuera de Egipto. Y entonces un día los hermanos de José llegaron a él a pedirle ayuda, a pedirle alimentación. José los reconoció y después de un tiempo se reunió con ellos, los abrazó y los perdonó. Es decir, todo el daño que le causaron a José, él olvidó eso y perdonó a sus hermanos, porque el amor que él sentía por sus hermanos era más fuerte que el mal recuerdo que podría tener. Ese es un amor de tipo incondicional, porque bueno, José estaba ungido por el Señor, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros debemos buscar para perdonar las ofensas y daño que nuestros prójimos nos han hecho, tanto en el pasado como en el presente, o cuando en algún futuro nos puedan ofender. Perdonar es una decisión tomada en el amor del Señor. Para sentir ese amor incondicional en nuestro corazón y poder perdonar, debemos pedirlo a Dios en oración intensa y permanente. Necesitamos que nuestra alma esté sana para cuando el Señor venga a buscarnos. No podemos irnos a este mundo con esa carga. Dice el Señor en San Mateo capítulo 6, versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y luego en San Mateo capítulo 6, versículo 15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tenemos un compromiso con el Señor. El Señor murió en la cruz por nosotros, clavó nuestros pecados en la cruz. Eso significa perdón. Él no hace acepción de personas. Él nos ha perdonado. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Es decir, todos tenemos pendiente algo. A veces no nos acordamos o nos recordamos a alguien que tenemos que perdonar, pero queda todavía adentro de nuestro alma guardado algo oculto, porque en el tiempo vamos recordando que tenemos que perdonar. Veamos, debemos poner atención en la palabra de Dios al respecto, ¿no? Y debemos aprender a diferenciar los tipos de perdón que existen. Esto es importante. Tenemos 2 tipos de perdón. El perdón psicológico, que es un perdón aparente. Es aparente porque es como lo políticamente correcto. Es como que esperan de nosotros que perdonemos. Y entonces decimos, ya, perdonemos. Es como para que las personas nos podamos seguir relacionando. ¿Ah? Incluso hay personas que dicen, yo no perdono, dicen, porque Dios perdona. Entonces, no, yo no te voy a perdonar a ti, porque Dios te va a perdonar. Yo no tengo que hacer eso. Entonces, en realidad, cuando Dios perdona, es un perdón espiritual.
es un perdón perfecto el del Señor. Si nosotros perdonamos así por cumplir, por estar bien delante de Dios, porque sentimos que hay que estar bien con Él, eso es por cumplir. Eso es un perdón psicológico. Que si uno perdona así, pasa el tiempo, nos encontramos con esa persona a quien nos hirió y descubrimos que todavía le tenemos rencor y nos vamos a relacionar mal con ella. O va a haber una dificultad con ella nuevamente y vamos a explotar y va a volver a tener un conflicto. Entonces ese es un perdón psicológico que es aparente. Después tenemos un perdón que se hace desde el espíritu. Es un perdón espiritual. Es perdón real. Este perdón va acompañado de amor hacia el prójimo porque va pintado de comprensión. Así como pintamos delante papelito, es un perdón que va pintado de comprensión. Es un perdón espiritual hacia aquel que nos dañó. No es justificar lo que nos hizo, porque fue un daño lo que nos hizo. Es solo que buscamos nosotros nuestra interpretación, nuestra explicación para poder comprender a esa persona. Tenemos que entender por qué lo hizo, pero entender no desde nuestro punto de vista, sino que ponernos en el lugar de esa persona. ¿Por qué lo habrá hecho? ¿Qué le faltó a esa persona? No tenía a Dios en su corazón, tenía daños hechos desde su infancia, tantas razones, ¿no? Ni siquiera necesitamos que la persona nos pida perdón. Esa es otra cosa. Si nosotros queremos ejercer el perdón espiritual, no necesitamos que venga a vernos y nos diga perdón, por favor, perdona. No necesitamos eso. Sencillamente perdonamos nomás. Y si está muerta la persona, menos todavía, ¿no? O sea, nos vamos a liberar si perdonamos a esa persona que ya está fallecida. La perdonamos a la distancia del tiempo y del espacio. Así podremos disfrutar de la paz que el Señor pone en nuestro corazón cuando entregamos nuestras vidas a Él. Si no perdonamos, no podemos disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si dejamos que el Señor ocupe el altar de nuestro corazón para siempre, cada vez será más fácil perdonar toda afrenta. Pero también aprenderemos a amarnos nosotros mismos y tomaremos buenas decisiones que van a impedir que otros nos dañen con tanta facilidad. Es decir, no vamos a permitir ser tentados a cometer nosotros un error que induzca al prójimo a que nos haga un daño. Nosotros mismos podemos dar origen con nuestro propio comportamiento, con lo que digamos, podemos dar origen a que el otro cometa algo peor con nosotros y nos dañe. Entonces es como de daño en daño. Si nosotros tenemos un mayor conocimiento de nosotros mismos, vamos a poder identificar esas cualidades que necesitamos y también darnos cuenta de los defectos que tenemos. Las cualidades las necesitamos para perdonar. Los defectos que tenemos, los pecados que tenemos, para pedir el perdón, Señor, y que nos quiten esos pecados que obstaculizan las relaciones interpersonales. Hay en Efesios capítulo 6, versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces, por favor, pensemos, el verdadero enemigo es el príncipe de las tinieblas. Es el que quiere destruirlo todo y que ya está haciéndolo, está destruyendo todo en este mundo. No le permitamos que destruya en nosotros hermosas cualidades que nosotros tenemos y que nos van a ser útiles para relacionarnos con el prójimo y para poder saber qué hacer cuando alguien nos ofende y no alargar el rencor, no alargar el sufrimiento que se nos provocó. Conocimiento de sí mismo, como le decía, para tomar buenas decisiones y saber qué hacer en el momento preciso que nos están dañando. Es importante entonces en todo esto el conocimiento de sí mismo.
necesitamos desarrollar ciertas cualidades o virtudes para poder perdonar, entre ellas el amor, que es la principal virtud, lo más importante, desarrollar la capacidad de amar. Pedirle al Señor que ponga amor en nuestro corazón, ese amor que Él tiene, que es incondicional. Aprender a tener paciencia, a ser más humildes, a ser empáticos, comprensivos con los demás y sus problemáticas. Siempre las personas, cuando vemos personas conflictivas, es porque esas personas tienen problemas ellos, problemas que traen de mucho tiempo. A ser tolerante, a aceptar el prójimo en sus defectos y virtudes. Valorar las diferencias humanas y pensar que nadie es perfecto, solo Jesús. Bueno, tenemos 3 conclusiones para cerrar este mensaje. Primero, es difícil el camino del perdón, por eso no podemos hacerlo solos. Cuando no perdonamos, estamos alejándonos de Dios. Y si una persona que nos ha ofendido vuelve a nosotros buscando nuestro cariño y no lo encuentra, es que nos hemos soltado de la mano del Señor. Por lo tanto, no podemos perdonar por nosotros mismos, estando solos. Con el Señor vamos a poder perdonar. Segunda conclusión, existen 2 tipos de perdón, uno que es psicológico y otro que es espiritual. El espiritual es el verdadero perdón. Es el perdón espiritual el que debe ser cada día nuestro afán. Invirtamos tiempo buscando al Señor para que nos ayude a perdonar verdaderamente y las heridas provocadas por un prójimo se cierren, se sanen y desaparezca toda cicatriz. También para volver a sentir amor por esas personas, incrementando nuestras cualidades positivas, especialmente la capacidad de amar. Pensar de que, reconocer que cuando hemos perdonado a alguien, podemos recordar el daño, pero no vamos a sufrir en ese recuerdo. No vamos a llorar ni nos va a doler. Y la tercera y última conclusión, podemos intentar imitar a Jesús primeramente, y también buscar en la Biblia aquellos personajes que lograron perdonar a sus prójimos, porque ellos son ejemplos. Bueno, con eso termina el mensaje. Vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor nos ayude a perdonar. Padre Celestial, te pedimos, Señor, que pongas en nuestro corazón de tu amor, de tu sabiduría, de tu comprensión, de la humildad que tú siempre has mostrado. Que pongas todas esas virtudes que son propias tuyas, Señor, pónelas en nosotros en la dosis necesaria para poder perdonar, Señor. Solos no podemos, Señor. Eres tú el que va a poner en nosotros ese necesario perdón a nuestro prójimo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Gracias. Eso ha sido por hoy.